Chicos, me presento, yo soy Edison Trujillo, su tutor. Acá voy a activar un momento la pantalla. eh, Ese soy yo, como para que tengan pues como vean con quién están hablando, el mismo que está acompañándolos a ustedes en el campus virtual. La idea es continuar con ustedes en este espacio que es el componente del laboratorio de microbiología, que como ya se habrán enterado, este componente del laboratorio para este periodo tiene unas modificaciones debido a la situación que estamos viviendo actualmente, ¿cierto? El tema de la pandemia por COVID-19. Entonces nos ha llevado a hacer algunas modificaciones y en este caso llevamos el laboratorio a la virtualidad. Sabemos que no es lo mismo estar allá metidos en el laboratorio, en el CEAD, pero la idea es pues como avanzar y darle pues como avance a ustedes eh, en este pues como en este curso, ¿cierto? Para que no nos quedemos atrasados. Saben que dependemos como de las directrices nacionales. Las directrices nacionales en estos momentos nos dicen no, no podemos hacer nada presencial en las universidades, pero bueno, afortunadamente pertenecemos a una universidad a distancia y tenemos muy buenas herramientas y estamos muy bien formados para poder hacer estas cosas así y disminuir en lo más posible el impacto que podamos tener pues como con esta contingencia. Entonces, continuando, ya ustedes recibieron el protocolo modificado eh, del laboratorio como tal. Espero pues que hayan hecho como el ejercicio de leerlo. La idea con este encuentro es como direccionarlos a ustedes para poder hacer el desarrollo. Entonces, en ese sentido, también espero que hayan traído pues como sus dudas o sus cosas para que podamos pues solucionarlas. La idea, muchachos, es tener este encuentro que va a durar aproximadamente una hora, hora y media. Vamos a mirar a ver cómo se va desarrollando. Igual esta llamada está grabada. Esta llamada no, este encuentro está grabado para que los compañeros que no pudieron asistir puedan verla después. Eh, si hay necesidad, programamos otro encuentro sincrónico eh, para para resolver dudas que puedan surgir más adelante. Y también tengan en cuenta que la idea es que ustedes desarrollen este componente entre el 2. Bueno, claro que desde ya lo pueden empezar a desarrollar, pero está programado para que entre el 2 de junio y el 20 de junio ustedes puedan desarrollar el componente. Hay un encuentro asincrónico también en el que yo voy a estar los martes y los jueves de 2 a 6 de la tarde disponible por acá por Skype para las dudas que ustedes estén generando. De igual manera, mi correo electrónico está abierto para cualquier duda que me puedan escribir. Ya de manera asincrónica los estaré asesorando. Listo. Si por cualquier casualidad tiene, no sé, dificultades o algo, le pido que por favor me lo manifiesten y para mirar a ver cómo les puedo ayudar y qué podemos pues cómo hacer. Entonces, siendo así, pues vamos a dar inicio. Eh, Todos leyeron la guía, leyeron el protocolo.
Si tienen dudas iniciales o dudas hasta el momento de lo que he dicho, lo podemos ir haciendo en este instante. Contame, Oscar, puedes habilitar el micrófono si quieres. Tutor, sí, sí la leí. Lo que pasa es que obviamente pues no es lo mismo que estar con el acompañamiento del tutor, y ya lo evidencié en el laboratorio donde tuve la fortuna de compartir con usted el año pasado de, de, de biología molecular. No es lo mismo que esté dando las indicaciones a uno leerlo en una guía, porque igual muchas veces uno que sigue de aquí, o cómo hago, o qué, o cómo tomo esta muestra, o qué. Sí, en ese sentido de pronto sí estoy como un poquito perdido, y bueno, pues yo pienso que para eso estamos, para que usted nos guíe hoy en ese aspecto. Listo, perfecto, sí. Para eso es este encuentro, para esto es este espacio. Eh, Buenas tardes, Gloria. Ya estamos pues como en sintonía, ya les estaba comentando sobre el asunto de las modificaciones que tuvimos con el protocolo para poder llevar el componente práctico de microbiología a este espacio de la virtualidad. Sabemos que no es lo ideal, pero esperamos que sea algo transitorio para poder cumplir pues como con esta, Buenas tardes. para poder cumplir pues como con esta, con este ítem pues como el curso. Entonces, vamos entonces a continuar y vamos a iniciar. Les decía que si de pronto tienen dudas al momento ahorita al momento de iniciar, las podemos pues como ir haciendo, a ver si más adelante las resolvemos o las vamos resolviendo a medida que vayamos pues como detallando todo el componente. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Me cuentan si están viendo mi pantalla, por favor? No, tutor, Profe, aún no. no, yo solo veo a Oscar. En la pantalla. Listo, ya. Creo que ya me confirman si están viendo la pantalla ahora. Sí, ahora sí. Listo, Ahora, perfecto. profe, sí, ahora sí. Listo, perfecto. Entonces les decía, por favor, vamos a cerrar los micrófonos mientras no estemos pues como hablando. Si tenemos pues como algún aporte o alguna pregunta o algo, o alguna inquietud, lo abrimos y damos pues como espacio para la pregunta. Listo. Entonces, esto fue lo que ustedes recibieron en su correo, la profe Juliet Natalie y yo el día de ayer también les mandé el protocolo como tal. Recibieron dos archivos, uno en formato Word y otro en Excel. Perdón, uno en formato Word y otro en PDF, ¿cierto? La idea, muchachos, es que ustedes utilicen el que está en formato Word para poder ir desarrollando la práctica. Como les decía, el protocolo de microbiología, del curso de microbiología, fue modificado, ajustado a la contingencia actual, y la contingencia nos obligó entonces a llevarlo aquí a la virtualidad y poder que ustedes de alguna manera pudieran desarrollarlo en la casa. Lo ideal sería la microbiología, obviamente, lo ideal sería trabajarla en un laboratorio, pero entonces si leyeron la guía y leyeron pues como el protocolo, se darán cuenta que fue adaptado para que ustedes tengan una idea de lo que normalmente haríamos en el laboratorio, ustedes puedan como extrapolarlo de alguna manera a la casa con esos materiales y esas cositas pues que están allí.
Entonces, la profe Claudia Patricia Jiménez, que es la directora del, del curso, en compañía con los tutores, hicimos pues como esta modificación del curso, perdón, del componente práctico, del protocolo como tal, pero igual tratamos de conservar las mismas prácticas que normalmente haríamos de manera presencial allí en el laboratorio. Vamos a ver una parte que son los medios de cultivo, los métodos de siembra y características macroscópicas de los cultivos bacterianos. Vamos a mirar por qué hablamos de cultivos bacterianos y tal vez no de cultivos virales, porque hablamos de cultivos bacterianos y no de cultivos de parásitos o cosas así, sino que las bacterias son unos microorganismos que nos permiten trabajarlos mucho más fácil allí en el laboratorio. Vamos a ver qué es una caracterización microscópica de los cultivos bacterianos, qué es la coloración de Gram, que es una coloración básica en microbiología. Vamos a hacer a hacer unas actividades de lo que sería la microbiota normal que nosotros tenemos en nuestro cuerpo o que los seres vivos conservan en sus cuerpos. Vamos a mirar qué son las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos. Vamos a mirar también cómo es la caracterización macroscópica y microscópica de los hongos, que son otros microorganismos, que la idea también es tocarlos allí. La microbiología comprende diferentes grupos de microorganismos, como ya se habrán dado cuenta, y también unos parásitos de importancia en salud, y más específicamente parásitos de importancia en la salud humana. Listo. Bueno, vamos adelantando por acá. Estos son más como contenido. Van a ver que la guía como tal o el protocolo como tal tiene una buena base teórica. De esa base teórica nos vamos a apoyar bastante para poder desarrollar ese protocolo, ¿cierto? La mayoría de las preguntas, la mayoría de las actividades que vamos a desarrollar en este componente práctico van a estar fundamentadas aquí en esta base teórica. Sin embargo, van a notar que la guía también tiene unas referencias bibliográficas a las que ustedes se pueden dirigir para poder ampliar un poco más los conceptos. De igual manera, como si estuviéramos en el laboratorio presencial, ustedes también pueden hacer una búsqueda bibliográfica para complementar esto que van a hacer aquí en el componente práctico, ¿cierto? Si tienen alguna duda puntual sobre algo y me dicen, profe, es que definitivamente yo busco y yo no sé qué es un penicillium, pues bueno, yo les compartiré bibliografía de penicillium o les daré algo de información sobre qué será penicillium, porque es que penicillium no lo vemos acá en la guía. Pero bueno, vamos lo importante es que tengan pues como muy en cuenta eso. Entonces, vieron que ya hay diferentes actividades, ¿cierto? Lo ideal es que ustedes cuenten con unos materiales que están allí en la guía, que de alguna manera van a reemplazar lo que tendríamos en el laboratorio. Por ejemplo, como medios de cultivo, ustedes van a hacer un ejercicio con gelatina en sus casas, ¿cierto? Van a ver en el material bibliográfico que tiene la guía o que tiene el protocolo como tal, que los medios de cultivos bacterianos parecen gelatinas, pero realmente no son gelatinas. Pero a manera de hacer el ejercicio como tal, ustedes van a hacer una gelatina en la casa para hacer y practicar lo que son los tipos de siembra, para hacer pues como otras cosas. Y vamos a tener muy en cuenta también los cuidados que deben de tener en sus casas en el momento pues como de realizar estas actividades. Bueno, entonces,
La primera práctica como tal, si van teniendo dudas, saben que me pueden ir interrumpiendo o me pueden ir escribiendo en el chat. ¿Listo? Bueno. Entonces, los medios de cultivo como tal, cuando uno habla de un medio de cultivo, en biología, Perdón, alguien tiene el micrófono abierto y no nos deja escuchar bien. sí, listo, creo que ya lo cerraron. Alguien que me diga ustedes qué entienden por medios de cultivo. Alguien que se atreva. Bueno, Yo creo Son que medios de... alguien sí, más está hablando. No, que un medio Son los de cultivo. Dale. habla. dale. Bueno, pienso que el medio de cultivo, valga la redundancia, es un medio por el cual en el cual uno puede hacer crecer algún microorganismo. Creo yo que es eso. Yo creo que el medio de cultivo es el lugar donde, o las condiciones donde va a habitar el microorganismo y se va a desarrollar. Muy bien. Están muy bien, están muy bien. Veo que están leyendo, pues que leyeron la guía, que leyeron el protocolo y se documentaron antes de entrar acá. Efectivamente, un medio de cultivo es el medio como tal en el que un microorganismo o cualquier organismo va a crecer, que tiene que cumplir ciertas condiciones, sí, tiene que cumplir condiciones de pH, unas condiciones nutricionales, unas condiciones ambientales. Nosotros podemos hablar medios de cultivos, hay muchísimos, ¿cierto? La matera en la que sembramos la mata, ¿cierto? Eso es un medio de cultivo. Allí crece la mata, en la tierra están todos los nutrientes y alrededor están todas las condiciones que necesita la mata para poder crecer. Pero entonces ya cuando hablamos de microorganismos, ya tenemos que tener en cuenta otras cosas, como las características propias de los microorganismos, ¿cierto? Y cómo vamos a hacer crecer esos microorganismos que vendrían siendo bacterias, hongos, parásitos, ¿cierto? En algo. Entonces tenemos que tener en cuenta qué le gusta a las bacterias para comer, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que hablar pues como de ciertos nutrientes, que esto lo vamos a ver por allí. Pues por ejemplo tiene que tener una disponibilidad de agua, tiene que tener una concentración de oxígeno, ¿cierto? Y de acuerdo a eso vamos a clasificar esas bacterias o esos microorganismos. Si por ejemplo les gusta un pH, que es un medio, tenga un pH ácido en acidófilas, que tengan un pH neutro en neutrófilas. Si son alcalófilas es porque les gusta un pH más aumentado, ¿cierto? Igualmente la temperatura, hay unas bacterias que crecen solamente a 35 grados centígrados y esas son las que más importancia tenemos en estos momentos para la salud humana, ¿cierto? Entonces esas las vamos a llamar bacterias mesófilas, pero también hay unas bacterias que crecen hasta 45 y 60 grados. Incluso se han descrito bacterias que pueden crecer hasta 120 grados centígrados, ¿cierto? Es que las podemos llamar extremófilas, esas bacterias, no las vemos aquí en este cuadrito, pero las vamos a tener pues como muy en cuenta. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todas esas condiciones para que una bacteria pueda crecer. Y para nosotros mantener esas condiciones, tenemos
diferentes tipos de medios de cultivos. Hay unos medios de cultivos que los clasificamos según su estado físico, también según su composición y según el propósito que queramos tener pues como al momento pues como en cultivar un microorganismo. Entonces según su estado físico, si es sólido, semisólido, líquido, ¿cierto? Hay bacterias que no crecen en medios sólidos, hay bacterias que tienen que crecer en un medio líquido, en un caldo de cultivo. Hay bacterias que por el contrario sí necesitan es un medio sólido para poder crecer. La naturaleza del medio de cultivo es muy importante. Ahorita cuando vean en el video que está más adelante publicado, van a ver que hay unos medios de cultivos que permiten crecer más bacterias, otros medios de cultivos que permiten crecer otras bacterias más diferentes. Entonces la tarea está en que ustedes aprendan a identificar pues como esos medios de cultivo. Y en el momento de la siembra, que ahorita pues que vamos a hablar de ustedes cómo van a recrear esa siembra, cuando yo tengo un medio de cultivo en una caja de Petri o en un tubo, yo dependiendo de la siembra que haga, la bacteria me va a crecer de alguna manera. La bacteria, el hongo o cualquier otro microorganismo que me pueda crecer en ese medio. Siempre. Eso es lo que ustedes van a practicar en la gelatina que van a llevar. También por acá tienen una caracterización de las colonias. Cuando ya vemos que esas bacterias nos están creciendo, ellas van a ver que esas bacterias crecen diferente. Eso va a depender tanto del microorganismo que esté creciendo allí, como también del medio de cultivo en el que está. Hay unas bacterias que crecen mejor en un medio de cultivo que en otro, ¿cierto? Crecen más fácil en un medio de cultivo que en otro. O también toman unas morfologías diferentes cuando crecen allí o cuando crecen allá, ¿cierto? Como por ejemplo, cuando una planta nos crece en una matera abonada o cuando nos crece en una matera que no está abonada o que tiene otras cosas. La mata al momento de crecer crea unas características físicas. Lo mismo pasa con las bacterias, ¿cierto? De acuerdo a los componentes que yo le incluya en ese medio de cultivo, van a crecer. Entonces todo esto es material, muchachos, para que ustedes vayan a desarrollar pues como el componente. Aquí en la guía como tal van a encontrar, por ejemplo, en esta primera actividad, materiales que se van a necesitar, acceso a internet básico, ¿cierto? El protocolo del laboratorio, también muy importante tenerlo a la mano. Ahora, ¿qué material les estamos pidiendo acá? Una gelatina. Gelatina de cualquier color, que va a simular ese medio de cultivo. Cuando ustedes entren a este video, que es un video de una universidad que nos funcionó para esta actividad, van a ver que los medios de cultivo parecen gelatinas, ¿cierto? Entonces, precisamente como los medios de cultivos parecen gelatinas, nosotros dijimos, bueno, entonces vamos a hacer gelatina para que los muchachos practiquen en sus casas cómo sería trabajar en un medio de cultivo. Van a necesitar también palillos largos, recipientes redondos que van a simular las cajas de Petri y un vaso angosto o un tubo de vidrio que va a simular el tubo de vidrio. Ustedes van a preparar la gelatina, ojalá les quede concentradita esa gelatina para que les quede firme al momento pues como de trabajar. Y los recipientes que van a utilizar, pueden utilizar los vasos de la casa, importante, y ojalá sean recipientes transparentes, porque ustedes cuando vayan a hacer la actividad como tal, van a tomar una fotografía que es lo que van a montar como evidencia aquí en este protocolo o en la actividad que ustedes van a presentar. Listo.
Aquí tienen un video donde nos sale, aquí lo tengo yo abierto, donde aquí hay un profe que les está explicando, esto me carga, y les va a dar un poco más de teoría, ¿cierto? Ya ustedes van a sacar pues como su espacio para poder ir viendo el video, las dudas que tengan y todo, saben, ya vamos a tener un encuentro asincrónico. Vamos a tener un encuentro asincrónico para que ustedes vayan copiando sus dudas y yo les vaya pues como resolviendo. Joana me pregunta que si los recipientes pueden ser plásticos. Sí, pueden ser plásticos. Muy importante, si definitivamente no logran conseguir un recipiente transparente, pues bueno, tratemos de que sea o nos quede pues como bien representado al momento de tomar la fotografía, la actividad pues que se les propone. Si los recipientes pueden ser plásticos, también pueden ser de vidrios. Vamos a trabajar, normalmente en el laboratorio, pues trabajamos con microorganismos reales, ¿cierto? Con reactivos que pueden ser peligrosos y todo, pero acá vamos a trabajar con gelatina. Entonces, digamos que no vamos a tener pues como demasiado riesgo. El único riesgo que podamos de pronto tener allí es que de pronto se vayan a pinchar con los palillos largos o puedan tener algún accidente en la casa, ¿cierto? Pero son cosas que digamos que podamos controlar. Ustedes van a tener pues como las precauciones y todo. Listo. Entonces, bueno, ya saben que accedan a todos esos recursos que se les está proponiendo allí. Entonces, aquí, como les decía, van a tener la actividad. El procedimiento de ejercicio que van a hacer, ¿cierto? Entonces van a preparar el medio de cultivo, la gelatina, van a poner en ese tubo el medio de cultivo como inclinado. Bueno, sí, lo van a poner como inclinado en la nevera, cosa de que cuando se nos solidifique la gelatina nos quede como haciendo una superficie inclinada, ¿cierto? Que nos quede como en diagonal. Entonces ya cuando ustedes vayan a trabajar, ese diagonal nos va a servir o nos va a aumentar la superficie, momento pues como de hacer el ejercicio del tipo de siembra. Listo, entonces vamos a guiarnos muy bien de este procedimiento. También tienen unas tablas que van a ir llenando. Estos son medios de cultivos reales, el agar McConkie, agar nutritivo, agar sim. El trabajo de ustedes como tal va a ser consultar para qué me funciona ese agar McConkie, ¿cierto? ¿Qué tiene ese agar McConkie? El agar nutritivo, el agar sim, ¿cierto? Nancy me pregunta que si pueden ser vasos desechables. Sí, pueden ser vasos desechables, sin ningún problema. Entonces, de hecho, hay vasos desechables que son transparentes y nos pueden funcionar muy bien para la actividad. Listo. Sabemos que ahora por la contingencia puede ser un poco complicado conseguir los elementos. Listo. A una estudiante me escribía y me decía que estaba aislada, que le quedaba muy complicado, le decía que tratáramos pues como de buscar algún tipo pues como de solución, mirar a ver si podemos pedir un domicilio o un familiar nos puede ayudar como a conseguir los elementos. Tenemos un buen tiempo, hoy es 28 de mayo, ustedes tienen plazo hasta el 20 de junio para poder enviarme el laboratorio como tal desarrollado. Bueno, entonces la idea es que ustedes vayan haciendo las cosas con antelación y no lo vayan a dejar pues como para el final. De hecho, hay una práctica incluso que requiere como varios días, entonces tengan muy en cuenta eso porque si van a montar la práctica el día 18 no les va a dar para entregar la práctica el 20. Listo.
Entonces, bueno, Tutor, tengo una pregunta, qué pena, lo interrumpo. sí. Normalmente, pues en estos laboratorios casi siempre hacen una evaluación previa antes de. Es decir, aquí no vamos a tener esa evaluación previa que también tiene como un puntaje como tal. Solamente es el desarrollo del laboratorio. No, esta vez no se contempló pues como un quiz. Listo. Normalmente eso es lo que siempre se hace antes de iniciar el laboratorio. No, esta vez no lo vamos a hacer más porque ustedes van a tener y cada uno va a desarrollar de manera individual la actividad, ¿cierto? En otras ocasiones, cuando estamos en el laboratorio, casi siempre se hace la actividad de manera grupal. Entonces, ahora no vamos a, en sí, lo que vamos a contar, y ahorita les voy a pasar, perdón, ahorita les voy a pedir por favor que me dejen sus datos aquí, es, pues ya, ahora que me acordaste, muy bien. Ahorita cuando yo les diga, por favor me dejan pues como sus datos porque la asistencia, por ejemplo, a este espacio es importante para tenerlo pues como en cuenta al momento de calificar. Cuando los estudiantes también me escriban en el encuentro asincrónico que vamos a tener, eso también se tiene pues como en cuenta al momento de la calificación, pero obviamente la tajada grande se la va a llevar el que ustedes presenten un buen desarrollo pues como el protocolo. Listo, tutor, Profe, muchas una gracias. pregunta. Sí, cuéntame. Profe, en la actividad 1, el punto número 2 dice que en uno de los cultivos, o sea, en la gelatina, se Sí, debe pasar los palillos haciendo una siembra simulada. Mi pregunta es, ¿qué siembra es? O sea, yo ya tengo la gelatina lista, ¿verdad? sí, Y de ahí, ¿eso está en el video? O sea, el resto que tengo que hacer está en el video porque pues sí. simplemente dice que, ya, ok, Eso era lo eso. van a encontrar en el video. Una Ah, siembra sí. simulada, o sea, se refiere a simulada, es que ustedes no están haciendo una siembra real, No, ¿cierto? sí. Ujú. Exactamente. Entonces, del método de agotamiento, entonces ya ustedes van a ver que el método de agotamiento como tal es un método en el que yo pongo una parte de la muestra en una parte del método de cultivo y ya con el asa empiezo a esparcirla por el medio de cultivo con el propósito Ok. de ir agotando esa muestra que yo tenía allí en ese medio de cultivo. ¿Eso Listo. responde a tu pregunta? Sí, sí, es que como no tenía claro si de pronto el video era simplemente como informativo, más no era el desarrollo del ejercicio como tal, pero pues ya me dices que ese video es como tal para hacerlo así, lo que va haciendo el señor lo vamos haciendo nosotros. Efectivamente. Entonces, de hecho, ustedes van a ir como inicialmente haciendo estas actividades y les van a ir surgiendo pues como muchas dudas, como cosas de esas, de qué es una siembra de agotamiento, qué es una siembra por pulsión, ¿cierto? Ustedes esas dudas las van a ir anotando, me las van a ir mandando y mi idea como tal y lo que tengo como propósito es programar un segundo encuentro como este con esas dudas más recurrentes que ustedes tengan para irles explicando si es posible de manera dirigida ustedes cómo van a hacer esas actividades. O ustedes pueden en sus casas ir haciendo sus actividades y me van escribiendo, ya yo en los horarios pues que están establecidos, les voy respondiendo y les voy diciendo, sí, muy bien, así está muy bien hecho, ¿cierto? O mira, puedes modificar esa técnica. Listo. Entonces, listo. A ver, yo si me perdí pues como un poco, no, por acá y vamos como bien. En la segunda práctica van a tener acceso a un simulador. Aquí van a ver la caracterización microscópica de los cultivos bacterianos, que básicamente va a ser la coloración de gramo. Esa coloración
Para nosotros poder observar los microorganismos bajo un microscopio, tenemos que colorearlos. Y para eso está la coloración de Gram. Por ejemplo, hay muchos tipos de coloraciones, pero en microbiología la coloración básica y la coloración que más se utiliza en microbiología es la coloración de Gram. ¿Por qué? Porque nos permite ver varias cosas. Ejemplo, nos permite ver la afinidad tintorial de las bacterias, ¿cierto? Ustedes van a consultar qué quiere decir que sea Gram positivo y qué quiere decir que sea Gram negativo, ¿cierto? La morfología, si son cocos, si son bacilos, si son espirilos. La agrupación, si son diplococos, tetras, racimos, cadenas. Cuando ustedes ya vayan desarrollando la guía y vayan leyendo como tal, se van a ir dando cuenta qué es eso. Por acá, en la parte de los materiales y en el desarrollo como tal, van a encontrar primero un video que les va a explicar qué es la coloración de Gram, para qué sirve eso, con qué se come. Bueno, eso no se come, pero eso qué hace, ¿cierto? Y por otro lado, también van a encontrar un simulador. Esto es una herramienta muy importante. Importante que ustedes están viendo el simulador acá conmigo. Sí, sí, tutor. Listo, perfecto. Es algo muy sencillito, pero que nos va a dar pues como cuenta de qué se hace en el momento de hacer una coloración de Gram. Entonces, tienen una bibliografía, está en inglés, ¿cierto? Si entienden, pues, me parece pues como muy genial. Si no, igual, pues lo pueden traducir o se pueden ir a otras fuentes bibliográficas. Igual acá, muchachos, como ven, les van mostrando los diferentes microorganismos, cómo los van a ver bajo un microscopio, ¿cierto? Veilonella, Streptococcus mutans, es muy parecido, Staphylococcus aureus, ustedes hicieron una actividad con Staphylococcus aureus, entonces bajo un microscopio, así algo así similar, a ver Staphylococcus aureus, Sarcina, y van a tener muy en cuenta todas estas morfologías. Miren que por ejemplo acá ya son diferentes. ¿A qué se refiere este que? Aquí mismo nos están diciendo que es gram negativo, ¿cierto? En fin, diferentes cosas. Tenemos Vibrio cólera, Escherichia coli. En fin, muchos microorganismos, revísenlos muy bien porque todo esto les va a funcionar más adelante. Ustedes también deben de mandar pues como una evidencia de que ustedes hicieron esto, que básicamente es un pantallazo. Miren que, por ejemplo, acá me permite decir, ah, bueno, ya coloreé la primera placa. Entonces, cuando yo llevo la placa al microscopio, ya, ah, ¿qué microorganismo es que es este? Bien. Ah, miren que no me deja ver si no le hago la coloración de Gram. Entonces, cuando yo, ah, ve, ¿qué microorganismo será este? Listo, entonces ya ustedes me van a responder a qué se refiere pues como cada uno. Es como un ejercicio ahí pequeño, pero muy didáctico que les va a ayudar muchísimo al momento de desarrollar pues como la actividad. Que se me perdió. Ya. Listo. Aquí mismo les dicen cómo van a hacer pues como la actividad y obviamente de esa actividad se desprenden unos ejercicios. Eh, si quieren pueden dibujar, yo ya los dejo pues como a criterio de ustedes, o si les parece más fácil simplemente tomar una captura de pantalla, pues le toman la captura de pantalla. Lo importante es que vayan desarrollando pues como todo eso. Muy importante, vayan referenciando también. Ustedes saben que para la universidad es muy importante pues como el tema de las normas APAS y para que ustedes también se vayan formando en su campo profesional y vayan teniendo pues como en cuenta que los trabajos se tienen que presentar así. Ahora vamos a hablar de la siembra de la microbiota normal.
Aquí básicamente es, lo que tenemos que tener en cuenta es qué es la microbiota. La microbiota como tal es los microorganismos que hay en una superficie o que contiene el ser humano o que puede contener cualquier otro animal o puede haber en cualquier lado. Los llamamos microbiota a la diversidad de microorganismos que hay en un espacio como tal, ¿cierto? Aquí les presentan un árbol filogenético, ¿cierto? De donde está pues como el reino arquea, de donde está el reino arquea, donde está el reino bacteria, donde está el reino eucaria, ¿cierto? Tengan muy en cuenta que, por ejemplo, las bacterias hay tantas en el mundo, tantas en este planeta, que ocupan un reino entero. Las arqueas son otros microorganismos que son muy parecidos a las bacterias, pero tienen unas condiciones un poco diferentes. No tienen tanta importancia al momento pues cuando hablamos de salud humana. Y el reino eucario está todo lo demás. Aquí están los hongos, aquí están los parásitos, aquí estamos los seres humanos, ¿cierto? Todos somos seres vivos, entonces todos nos tenemos que meter dentro de un mismo paquete, solamente que cada uno tiene una función, un rol diferente, pues como en la naturaleza. Entonces, van a revisar muy bien qué es todo eso de la microbiota normal. No vamos a hacer una siembra de microbiota normal, pero entonces lo ideal es que ustedes evidencien que hay una diversidad de microorganismos. Aquí tienen un video también para poder desarrollar esta actividad. Esta actividad es básicamente identificar qué tipos de microorganismos vamos a tener nosotros normalmente en en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya ustedes vieron Staphylococcus aureus. Staphylococcus es una bacteria, es un coco gram positivo, ¿cierto? Porque ustedes ya hicieron la actividad anterior, ¿cierto? Cuando ya lleguen acá, ya deben de haber hecho la actividad anterior y ya saben que Staphylococcus es un coco gram positivo y ya saben a qué se refieren con un coco, que es un coco gram positivo, ¿cierto? Que en la boca, ¿qué voy a encontrar? Esta bacteria, qué morfología y qué afinidad tintorial tiene, ¿cierto? En el video van a encontrar esto y también se pueden apoyar en herramientas, pues como tal. Listo, entonces allí tienen, aquí van a correlacionar también lo que hicieron en la primera práctica, de, bueno, entonces en un agar nutritivo, ¿qué microorganismo me puede crecer? Y yo, ¿por qué escogí ese medio para poder crecer ese microorganismo? ¿Por qué escogí un maconqui para poder crecer ese microorganismo? ¿Por qué escogí un sauro para poder crecer ese microorganismo? Listo. Hasta el momento todo claro. Sí, tutor. Igual, pues yo pienso que las dudas se van dando a medida que uno va haciendo Exactamente. cada una Por de las eso yo actividades. contemplo que este no sea pues como el único encuentro que vayamos a tener. Correcto, y Eh, ojalá. yo la propuesta mía, de hecho no hice pues como el calendario, pero es no el 2 sino que creo que es como el 4 o el 5 más o menos, hacer otro encuentro como este, cosa de que ustedes traigan sus dudas puntuales, ¿cierto? Y las vamos pues como solucionando. Listo. Mm, recuerden que esto es un trabajo muy autónomo, ¿cierto? Muy que depende de ustedes, del compromiso que ustedes tengan y que lo vayan haciendo y lo vayan desarrollando con tiempo. Por eso yo voy a estar en ese espacio del 2 de junio al 20 de junio en los martes y los jueves de 2 a 4 de la tarde, resolviendo dudas, contestándoles los correos, contestándoles por acá, por Skype. Probablemente tenga muchas dudas, pues espero que tenga muchas dudas, pues porque eso me da cuenta a mí de que realmente están trabajando, ¿cierto?
Pero entonces ahí les voy a ir pues como respondiendo. Pero entonces la idea es tener otro encuentro así sincrónico y que ustedes puedan tener pues como Eh, sus... Tutor, tengo, no sé, una propuesta para dejarla a su consideración, de acuerdo pues también a lo que tuvimos el lunes en el encuentro. Sí, Y era que decían pues que quedaba criterio como tal del tutor que la actividad o se hiciera individual o se hiciera en pequeños grupos. Es decir, yo en este caso propongo que quizás se pueda hacer de pronto en pareja, que haría quizás mucho más fácil para nosotros. Yo sé que muchos de nosotros tenemos muchísimas materias y créame lo que cuando le decimos que al menos en pareja es porque es un alivio, porque entonces el trabajo ya no va a ser concentrado en una sola persona, sino que se va a dividir. No sé los compañeros qué piensan o qué opinen igual, pero es una propuesta pues que lanzo desde lo personal. ¿ustedes qué opinan, muchachos? A mí me gustaría también, si es posible, que se pudiera hacer en parejas por lo menos. Pues estoy de acuerdo con el compañero porque realmente tenemos muchas, igual de las materias, tenemos muchos trabajos por entregar. Listo, perfecto. Era una posibilidad que yo también había contemplado, ¿cierto? Hacerlo en parejas me parece bien. Incluso hasta me facilita un poco más el trabajo a mí porque se me reduciría a la mitad la cantidad de, de entregas, ¿cierto? Lo que sí les debo pedir es que por favor escojan muy bien la pareja con la que van a trabajar. ¿Por qué les digo eso? Porque no quiero, pues como decir, mira, es que mi compañero no trabajó, entonces yo entregué por este lado y los dos terminan entregándome trabajos que posiblemente sean hasta iguales o se presentan pues como eventualidades que ustedes muy bien saben y conocen que cuando se trabaja colaborativamente hay cosas con las que hay que lidiar, ¿cierto? No, tutor, pues por eso mismo de pronto lo lanzo yo la propuesta de que sea en pareja, porque es mucho más fácil de pronto uno acceder a una persona a un trabajo colaborativo que es de 5 y que es más difícil ponernos de acuerdo, o de 4, o Sí. incluso de 3. En cambio Listo. que ya con También una tengan, pareja es más fácil. sí, también tengan muy en cuenta, muchachos, que la pareja que vayan a escoger debe de ser una persona que está con ustedes o sea, que pertenezca o al grupo 7 8 9 10 11 o 12 en el campus. Listo, porque los otros grupos son de la profesora Claudia. Entonces no es viable, pues, como decir que vamos, pues, como que la profe va a calificar la mitad y yo voy a calificar la otra mitad. No, tenemos que calificar un informe, pues, como completo. Listo. Entonces yo les voy a compartir pues como el listado de las personas que están allí y si ustedes reconocen pues como a sus compañeros, Profe, sí, cuéntame. qué pena lo interrumpo. ¿El trabajo se entrega pues digamos, se puede desarrollar en el formato Word y se entrega o se hace pues respuestas en uno nuevo? No lo pueden desarrollar sobre el formato de Word, por eso se les envió al correo los dos formatos, tanto en PDF como en Word. La idea es que ustedes tomen el formato en Word y ahí lo puedan desarrollar sobre ese formato. ¿Cierto? No tienen que hacer algo nuevo, pues como desde cero o algo así, no, a medida que van desarrollando pues como la guía, obviamente complementando pues como con sus cosas. Ah, bueno, gracias. Listo. Entonces, bueno, esa es una de las, bueno, ya van dos cositas que vamos a tener en cuenta. Voy a tomar notica acá para mandarles un correíto con todas estas cosas que vamos haciendo. Entonces, en primera instancia, un segundo encuentro sincrónico. Listo, ya yo les confirmaré la fecha, muy probablemente sea por ahí el 5 de junio. Y en segundo lugar, vamos a abrir la posibilidad
de que trabajen en parejas. De esa manera, entonces yo ya me comprometo a enviarles el listado de las personas que están aquí, porque puede que no sean, pues por ejemplo en un grupo hay 5 personas, ¿cierto? Entonces se forman 2 parejas y queda una persona volando, ¿sí o qué? Entonces, para que ustedes se salgan de sus grupos y puedan trabajar pues como con los compañeros que de pronto ya reconocen de otros grupos. Listo. Tengan muy en cuenta pues que no se pueden pues como compañeros de otros grupos que a los que no estén pues como inscritos, pues bajo los que yo no esté pues como a cargo. Listo. Vamos a continuar por acá. En cuanto a lo que son las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos, muchachos, lo que yo me imagino que ustedes en algún momento han escuchado lo que es la problemática de de la resistencia a los antimicrobianos, ¿cierto? De pronto, si aquí hay como compañeros de regencia de farmacia que deben, pues son personas que se deben de estar formando muy bien sobre eso, pero finalmente todos van a terminar siendo funcionarios del área de la salud. Debemos de tomar muchísima conciencia sobre lo que es el tema de la resistencia a los antimicrobianos, cómo estamos consumiendo antibióticos de una manera desenfrenada y las bacterias son tan inteligentes porque ellas llevan tanto tiempo, las bacterias, no solamente las bacterias, los otros microorganismos, ellos nos llevan muchos años de ventaja, de evolución y han desarrollado mecanismos de defensa ante esos antibióticos, a tal punto que ya hoy tenemos bacterias que no les sirve ningún tipo de antimicrobiano. Entonces, aquí van a tener una muy buena, un muy buen contenido bibliográfico. Adicional, también van a tener un video y van a tener unos cuestionarios y unas actividades para desarrollar en esta actividad. Listo. Estos son unos resultados obtenidos en un laboratorio. Miren que acá van a encontrar lo que es un medio de cultivo, ¿cierto? Un medio de cultivo, les voy a ampliar un poquito esta imagen. Un medio de cultivo, esto es una caja de Petri. Todo esto blanco que ustedes están viendo ahí, que está como de manera irregular, es una bacteria que está creciendo en ese medio de cultivo. Y estos punticos redonditos son unos discos, que son como unos discos de un papel absorbente que están impregnados de un antibiótico, ¿cierto? Ustedes, si ven, por ejemplo, en esta primera donde está E. coli, ven este punto y lo comparan con este otro, ¿qué diferencias pueden encontrar? De pronto alguien que se atreva pues como a decirme algo. ¿O no, profe? Definitivamente no. Profe, alguno tiene un núcleo y el otro no, creo. Sí, bueno, ¿alguien más iba a hablar por ahí? Listo. Entonces les cuento. Por ejemplo, estos discos que están acá adentro, estos punticos más blanquitos que se ven ahí adentro, como les digo, están impregnados de un antibiótico en específico, ¿cierto? Este primerito que están viendo como un halo alrededor. Eso quiere decir que ese antibiótico del que está impregnado ese disco está inhibiendo el crecimiento de esa bacteria acá alrededor, ¿cierto? Mientras que cuando vamos acá a este otro disco, vemos que hay un halo mucho menor, ¿cierto? Incluso en estos ya no vemos halos alrededor. Eso tal vez que nos quiera decir que
este antibiótico está inhibiendo las bacterias, pero ya este antibiótico perdió efectividad contra esa bacteria. Entonces ese antibiótico no le está funcionando a esa bacteria para nada, ¿cierto? Entonces esa es la problemática que hay en esos momentos de la resistencia a los antimicrobianos. Como ven, todas las bacterias crean un perfil de resistencia diferente, ¿cierto? Incluso hay unas que ya resisten todos los tipos de antibióticos que hay en estos momentos en el mercado, ¿cierto? Hay pacientes que se les tiene que dar soporte, tratamiento de soporte, porque ya no hay con qué tratar esa infección que tienen, ¿cierto? Esto básicamente es un antibiograma o una prueba de susceptibilidad a los antimicrobianos. Nos permite ver entonces a qué antimicrobiano está sensible esa bacteria, o sea, qué antimicrobiano es efectivo contra esa bacteria. Por ejemplo, a este coli como tal, solamente este antimicrobiano está activo, mientras que este tiene una actividad intermedia, ¿cierto? Todo ese análisis es muy bueno que lo hagan y por acá en estas bibliografías que se les comparte se les da un poco más de información sobre eso. Listo. En cuanto a lo que es la caracterización macroscópica y microscópica de los hongos son un mundo muy bonito. Bueno, yo les digo que es un mundo muy bonito porque pues yo soy microbiólogo y a mí me parece que los hongos son muy bonitos. Pero ustedes, por ejemplo, acá van a tener acceso a un atlas. En el atlas van a encontrar, por ejemplo, acá imágenes de los hongos como se van a ver bajo el microscopio y como se ven en el agar o como se ven en los medios de cultivo. Entonces miren, por ejemplo, esto es un Aspergillus flavus, ¿cierto? Miren que parece como un diente de león. Tienen unas características y aquí van a tener muchas cosas. Pues a mí, desde mi punto de vista, se ven pues como muy bonitas. Yo no sé ustedes cómo lo verán. Tal vez ustedes vean como que ve eso tan raro, eso tan... Yo no sé qué está viendo ahí el profesor. Pero van a ver que los hongos tienen diferentes morfologías. Entonces, por ejemplo, aquí tienen Aspergillus ocranaceus. Van a tener diferentes, ¿cierto? Un Aspergillus celorum, ¿cierto? Van a ver que tienen algo diferente. Porque es muy importante que pasen y miren pues como todas estas fotografías, porque más adelante en la guía, en el protocolo, van a encontrar que pues se les va a pedir como que, bueno, y entonces esto, ¿a qué microorganismo o a qué hongo se les parece? ¿A qué otro hongo se les parece? ¿Cierto? Y ustedes me lo van a describir allí. Aquí también se plantea otra actividad en la que ustedes van a hacer un ejercicio observacional, ¿cierto? De cómo va a crecer los hongos en algo o en una materia orgánica que van a tener ustedes a la mano. Entonces, por eso se les dice que dejen a la intemperie una fruta o un pan, ¿cierto? Ustedes ven que en el pan crece un hongo cuando lleva mucho tiempo. Entonces, ahorita el ejercicio que ustedes van a hacer es que van a ir a la cocina y van a ver cuál es ese pan que compraron en la quincena pasada y no se han comido. Ese les va a funcionar perfectamente. O la naranja u otra fruta como tal que vean que ya se está pues como deteriorando, esa también las van lo van a utilizar. Pueden hacer el ejercicio con varios
con varios elementos, puede ser una fruta y un pan o con varias frutas. En fin, pues tampoco es que van a poner a llenarse pues como de hongos a todas las frutas, pero para todas las frutas que tengan en la nevera, pero la idea pues es que hagan pues como el ejercicio. Lo dejan allí a la intemperie durante 5 minutos en un lugar que preferiblemente esté un poquito alejado a ustedes, a la cotidianidad de ustedes, de su hogar, ¿cierto? Puede ser en el patio o algo así, porque la idea es que imagínense, pues, por ejemplo, un pan ahí en la cocina llenándose de hongos durante 5 días enteros, pues eso incluso puede traer problemas de salud. Pues por eso les digo, lo van a dejar en la intemperie, pero en un lugar donde ustedes no tengan demasiado acceso, ¿cierto? Obviamente los van a estar revisando y aquí es muy importante que tengan los elementos de protección personal. Yo creo que ya en estos momentos todos contamos con al menos un tapabocas en la casa, ¿cierto? Pero entonces vamos a tener el tapabocas, en lo posible vamos a utilizar los guantes y vamos a hacer toda esta actividad observacional que se les pide, ¿cierto? Como lo hicieron. Ahora que van a trabajar en parejas, muy interesante, si los dos compañeros hacen el ejercicio y van a ver cómo les va a crecer los hongos, cómo van a crecer los hongos, porque puede que usted ponga un pan y el otro compañero ponga otro pan y a los dos les crezcan hongos totalmente diferentes, ¿cierto? O con una morfología diferente. Y eso lo vamos a plasmar allí. Listo. Entonces, lo mismo vamos a hacer. Esta es una actividad muy similar a la de los hongos, que vendría siendo lo de los parásitos. Los parásitos, cuando uno habla de parasitología como tal, es una ciencia. Y si hablamos de parásitos, son otros microorganismos que no van a entrar dentro del grupo o bueno, los parásitos de importancia en salud que no van a entrar dentro del grupo de los hongos, de las bacterias, de los virus, eh, pero que nos van a hacer daño a nosotros, pues que son otros organismos que nos van a hacer daño. Parásitos vamos a encontrar muchísimos, ¿cierto? Desde parásitos microscópicos como también parásitos macroscópicos, ¿cierto? Entonces, aquí en el Atlas, voy a volver a abrir el Atlas, Atlas de parasitología, van a ver que hay diferentes tipos de parásitos. Entonces, por ejemplo, los ácaros son unos parásitos, ¿cierto? ¿Dónde viven los ácaros? En las almohadas, en las camas, en los cojines, y los ácaros hacen parte del reino de los artrópodos, pues del grupo de los artrópodos como tal. ¿Y los artrópodos qué son? Básicamente insectos. Por eso son unos insectos tan pequeños que se nos meten a nosotros en la cama, ¿cierto? Y tienen la capacidad de producirnos patologías, ¿cierto? Así se ven. Son tan chiquitos, miren aquí está la medida, 2 milímetros, incluso mucho más pequeños. Por ejemplo, este Sarcoptes es mucho más pequeño, acá no tengo la medida de Sarcoptes, pero necesitamos incluso microscopios para poderlos ver. Pero también podemos tener parásitos incluso que son más grandes. Miren esto que hay acá. Esta es la famosa Taenia solium, o lo que llamamos la solitaria, ¿cierto? Que ya es un parásito macroscópico y de hecho son considerados animales, pero son animales que viven de nosotros, por eso son considerados parásitos, ¿cierto? Por acá tenemos huevos de Taenia. Entonces es muy importante que revisen pues como todo esto, que es bastante interesante para el desarrollo pues. Tenemos los protozoarios. Los protozoarios son microorganismos que son células, que son muy pequeñas, ¿cierto? Pero están allí y nos pueden causar. Por ejemplo, mire acá Leishmania. Esto es una célula, un linfocito, un leucocito,
Y todas estas cositas pequeñitas que están acá son el parásito Leishmania. Leishmania es el parásito que produce eh, eh, la leishmaniasis. ¿Sí? Pero acá no tenemos a Plasmodium falciparum, pero bueno, por ejemplo estos Cryptosporidium, ¿cierto? Que son otros microorganismos un poco diferentes, esos son microorganismos coloreados y estos nos producen, por ejemplo, diarrea. Hay muchísimos otros. Entamoeba coli. Esto es un parásito que a veces nos produce daño, pero a veces no nos produce daño, ¿cierto? Entonces, todo eso lo vamos a revisar y vamos a desarrollar pues como el protocolo. Dudas de más que tengan, que tal vez no se las estén preguntando, con todo el gusto, muchachos, se las estaré respondiendo. Listo. Y bueno, por ejemplo, por acá les preguntan, bueno, ¿esto qué será? ¿Esto qué será? ¿Esto qué será? Y ya hasta aquí tienen. Aquí les está relacionada la bibliografía que les decía, donde pueden ir y basarse pues como allí pueden ampliar pues como conceptos, o ya por parte de ustedes pueden revisar en las bases de datos de la biblioteca, o si definitivamente no encuentran algo me pueden escribir y con todo el gusto yo les recomendaré pues como bibliografía adicional. Cuéntenme qué dudas tienen, qué les inquieta. Tutor, no, pues hasta el momento no. Simplemente quiero que me recuerde cuáles son los horarios de atención no sincrónica. Listo, del 2 de junio al 20 de junio, los martes y los jueves, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Ok, gracias. Profe, pero se supone que para el 20 ya debemos tener todo listico para entregárselo. ¿Sí? Sí, el 20 ustedes me van a mandar a mí el desarrollo de la práctica al correo electrónico. Gracias, profe. Listo. ¿Alguien más tiene más dudas, inquietudes, sugerencias? No, tutor, ya yo creo que esperamos entonces que nos envíe el listado de los compañeros. Listo, perfecto. Entonces aquí estuvieron 8 personas. Espero pues que obviamente esta información la repliquen en sus grupos. Igual como les dije, esta llamada se les va, pues este encuentro fue grabado y se les va a compartir para que los compañeros, para que ustedes lo vuelvan a ver si necesitan volverlo a ver, o para que los compañeros que no pudieron asistir puedan como acceder a él. Y ya, yo les estaré escribiendo de aquí a la noche con el listado de los compañeros y el contacto, el correo electrónico para que les escriban y puedan contactarlos pues como a ellos. Yo la verdad pienso dejarlo abierto. Si quieren trabajar en pareja, está bien. Pero si deciden trabajar individual, también está bien. Lo que sí les pido es que por favor, si no logran pues como coordinarse con sus compañeros y van a entregar el trabajo individual, ya lo definan por parte de ustedes y cada uno, porque pues yo me imagino que ya con otros docentes lo han tenido. No podemos pues como venir a resolver pues como el problema, algún problema de fondo que ustedes puedan tener con su compañero. Listo. Tutor, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, si no tenemos más preguntas, antes de que terminen, por favor, les voy a pedir
que me dejen aquí en un solo mensaje su nombre, su número de identificación, su correo electrónico, el SEAT al que pertenecen, pues la zona y el SEAT al que pertenecen. Y ya creo que con eso es suficiente. Listo. Entonces les voy a escribir acá nombre, identificación, correo, zona y SEAT. Zona y SEAT al que pertenece. Listo. Para poderlos registrar en la asistencia de esta sesión. Listo. Entonces ya en el próximo correo que les envíe les voy a mandar el listado, los acuerdos como tal al que llegamos pues como hoy y el horario del próximo encuentro que vayamos a tener pues así sincrónico, que muy probablemente sea uno de esos días en los que voy a tener pues como acompañamiento asincrónico, sea un jueves o un viernes, perdón, un martes o un jueves. Listo. Entonces ya muchachos, no siendo más, entonces espero que les vaya muy bien. Gracias, profe. Repliquen muy bien la información con sus compañeros y ya atento y con toda la disposición de ayudarles. Ya tienen mi Skype, me pueden escribir cuando deseen y igualmente al correo. Listo. Que les vaya muy bien muchachos, un abrazo. Listo, profe, Muchas igualmente, gracias, muchas gracias. Se cuida. Chao. Vale. Gracias, profe. Hasta luego. No olviden los datos. Si no me dejan los datos es como si no hubieran asistido. Bueno.